Bueno, vamos a estar trabajando en la última sesión de la serie del mes de misiones. Usted dice, pastor, pero ya se acabó septiembre. No le hace. Deberíamos estar hablando de misiones todos los domingos, porque es parte de nuestro trabajo. ¿Está de acuerdo conmigo? Vamos a hablar hoy de la misión de la iglesia y cómo la misión de la iglesia es responsabilidad de todos. Vamos a estar trabajando en Romanos 5 en particular. Vamos a estar brincando entre el libro de Romanos. Si tiene su Biblia, váyala preparando en Romanos. Vamos a estar en Hebreos, en 2 de Corintios también, pero primariamente en Romanos. Voy a leer la palabra para empezar. Dice Romanos 5, versículos 15 al 21. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Usted me va a escuchar decir muchas veces aquí desde el púlpito que Dios nos ama tal como somos, pero nos ama tanto que no nos quiere dejar como estamos. Siempre va a tratarnos de transformar para que nosotros seamos mejores. Dice, pues por el pecado de un solo hombre, Adán hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Dios, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres infinitamente tremendo, infinitamente bueno para con nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos a un Padre, tenemos a un abogado y tenemos a un amigo en Cristo. Te doy gracias, Señor, porque es a través de tu regalo inmerecido que hoy nosotros estamos en este lugar y podemos reunirnos libremente en este lugar para escuchar y aprender de tu palabra. Te pido que sazones esta palabra, Señor. Y te pido, Señor, que caiga también en nuestro corazón como semilla en tierra fértil para que podamos producir fruto al 100 por 1. Gracias, Señor, en esta hora, y te pido en el nombre de Jesús que rompas todo espíritu de división, todo espíritu de mentira, todo espíritu de murmuración, todo espíritu de chisme, todo espíritu, Señor, que vaya en contra del tuyo, y que tu Espíritu Santo se derrame poderosa y maravillosamente sobre cada uno de nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Dice Romanos 10, versículos 9 al 15, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No está dando una chance y se apiada de ti el Señor. Chance y te vaya bien. No, dice que si lo confiesas con tu boca vas a ser salvo. Dice, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será deshonrado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y les puse la cita de Joel justamente ahí. Si recuerdan, este pasaje está hablando de que vendrá el Espíritu de Dios sobre toda carne, sobre hombres y sobre mujeres, y va a derramarse poderosamente el Espíritu de Dios en esta época. Dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él?
¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas nuevas. Y cantamos ese hace unos minutos. Estas 4 preguntas van a basar justamente el mensaje de hoy. Y vamos a platicar un poquito sobre la historia de lo que pasó en el jardín del Edén antes de que empezara todo este relajo que Adán y Eva crearon. Si a veces le duele el callo y está usted que no sabe qué hacer, porque como dicen allá en Cuba está echando candela, pero con todo, acuérdese de orar por la salvación de Adán y Eva. Que es la culpa de ellos, pero en lugar de decir, ay, gracias por el regalo que me dejaste, podemos decir, Señor, tenlos en tu gloria. Bendícelos y perdónalos, como diría el pastor Marcos Witt, perdónalos de todos modos. El asunto está en que Adán pecó. Y por el pecado de Adán entró el pecado y la muerte a todo el mundo. Justamente el martes estaba platicando con mi familia durante la célula que tenemos en línea. Y una de las cosas que hablaba con ellos es precisamente este pasaje. Por el pecado de Adán entró el pecado al mundo. Por el pecado de Eva entraron los dolores de parto. Ustedes se lo deben a Eva también, señoras, porque no era tan doloroso el parto. O ese era el plan de Dios, que no fuera doloroso, pero bueno, gracias Eva por esa parte. Pero lo que significa es este asunto de que por el pecado de Adán entró el pecado al mundo y todo lo demás malo empezó a llegar a nosotros, como enfermedades y molestias y políticos. Es porque nosotros nos caímos como creación de Dios y llegamos a ser creación caída. Llegamos a caer en un mundo lleno de pecado. Oye, pastor, y esta pregunta la he escuchado una infinidad de veces. Pero si Dios es bueno, ¿por qué permite la pobreza? ¿Y por qué permite que haya este problema de inseguridad? ¿Y por qué permite que la gente muera de hambre? ¿Y por qué permite las guerras y todo? Dios no es que lo permita, hermano, es que usted y yo tenemos libre albedrío. Y si quiero salir de aquí hoy y cometer un delito allá afuera, voy a pagar las consecuencias de mi delito. Porque este mundo está influenciado por el enemigo. De hecho, el príncipe de este mundo, ¿quién creen que es? Es el diablo. Y eso ocurrió por el pecado de Adán. Y el problema que trae esto es que ese pecado nos hizo a todos nosotros pecadores. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vivimos en una humanidad que está encerrada en una bola de carne que tiende a pecar, porque así es como este mundo la está llamando a hacer. Usted puede ver a un niño chiquito. Y muchas veces los niños chiquitos sueltan mentiras, pero no las sueltan conscientes. Pero la tendencia del cuerpo ya está ahí para cometer ese engaño. Ay, no, es que si se da cuenta mamá que le rompí la maceta, me va a ir mal, me va a dar mis chanclazos, ¿no? En la cultura hispana. En la cultura americana a lo mejor lo ponen en time out, porque ya tampoco son muy duros a veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega la mamá, ¿quién rompió la maceta? Y el niño dice, el perro. Pues, ¿cuál si no tenemos perro? Ah, es que se metió el perro del vecino. ¿Por dónde? No sé. ¿Quién le abrió la puerta? No, pues yo no. El gato. Pero si no tenemos gato. Los niños lo hacen de una manera inconsciente y lo hacen de una manera, por decirlo sencillamente, lo hacen de una manera inocente. Pero ya existe esa tendencia a tratar de salvar el pellejo, como decimos en mi rancho. Y esa forma es a través de una mentira blanca. Y todos estamos en ese punto. Llega el jefe. ¿Por qué llegaste tarde, Chucho? Ay, es que hubo un accidente en la carretera. ¿Cuál? No, pues allá en la 169. Pues si yo vengo de ahí. Yo no vi nada. No, es que usted viene del sur y yo venía del norte. No, yo también venía del norte. Ah, no, es que yo venía en el sur. Ya está tratando de salvar el pellejo y todo el mundo nos ha pasado. ¿Quién se voló la pluma? Ah, yo no sé, pero ahí la trae usted en el bolsillo. Ah, esta se ve como que era mía. No, esta es mía. Yo no sabía que ibas a este casino. Todos hemos hecho algo así en algún momento y es la humanidad. La humanidad nos va a llevar a hacer ese tipo de cosas. Les contaría una historia, pero no sé si ustedes van a aguantar este tipo de historias.
Les voy a contar de todas maneras. Estaba en una de las reuniones en la oficina, no voy a decir cuál porque va a ser muy fácil saber quién fue. Y estábamos revisando un documento que tenía yo abierto en mi computadora y estábamos hablando y de repente me empezó a llegar un olor medio fétido. Solamente había 2 personas que pudieron haberlo hecho y yo era uno de ellos. Y yo sé que yo no fui. Pero la persona no dijo nada, se hizo como que no supo nada y hasta como que se tapó la nariz y yo así decía, ahora hazte como que no sabes quién fue. Todos tendemos a tratar de echarle la culpa a alguien más. El perro se ha vuelto en nuestra casa, se ha vuelto el pobrecito animal. Se lleva la carga de muchas de las cosas que hacen los niños, aunque sabemos que el perro no pudo haber sido. Pero tendemos a hacer eso porque nuestra naturaleza cayó junto con la naturaleza de Adán y Eva. Está destruido nuestro propósito eterno de alguna manera, porque la relación entre Dios y el hombre se rompió al momento en que Adán y Eva cayeron. Destruyó completamente esa creación original de Dios. El problema con esa destrucción es que la vida eterna que estaba planeada para nosotros con Dios, con una relación perfecta entre nosotros y Dios, se acabó y entró en su lugar la muerte. De hecho, la palabra de Dios dice que cuando Adán y Eva están siendo regañados por Dios, dice que la cantidad de años va a ser limitada. Y mientras más pasan las generaciones, usted las va leyendo en Génesis, va viendo que empezaron en 900 y tantos años y terminan en 500 o 400 y feria. Y si sigue más adelante, llega un punto en que va a encontrar en los Salmos donde Dios le da al hombre máximo 120 años de vida. ¿Por qué? El Señor quiere evitarnos la pena de estar cayendo en el ciclo del pecado constantemente. Pero también tenemos menos tiempo para arrepentirnos y menos tiempo para arreglar nuestra situación con Él. La vida reinó en este mundo. Adán y Eva no iban a morir. El propósito original de Dios era que ellos caminaran con Dios por la eternidad sin perder ese cuerpo y sin perder la gloria que tenía el cuerpo que Dios creó inicialmente. Pero por andar tratando de comer comida que el Señor les dijo que no, es como cuando usted va manejando de aquí a San Luis, en medio de la nada hay un restaurante de comida hindú. Hermano, si usted va manejando hasta San Luis, son 5 horas y media, 6 horas, dependiendo de cuántas veces se pare usted al baño. Si usted come comida hindú en el camino, le prometo que va a tener problemas estomacales. El Señor le dijo a Adán y Eva, no coman de ese árbol. Pero ahí van, se van al buffet chino justamente antes de manejar 12 horas o 14 horas. Perdieron todo lo que tenían bueno por comer la fruta del árbol prohibido. El problema es que trajo la muerte, el Señor los desterró del huerto del Edén y ellos pasaron de una vida eterna, de una vida plena, a una vida de muerte. Sabían que sus años estaban contados, sabían que iba a doler, sabían que se iban a enfermar, sabían que iban a venir los niños. No porque es malo tener niños, pero porque es re doloroso tenerlos. Pregúntenle a las señoras y pregúntenle al bolsillo de los señores. ¿Y algunas señoras también? Veo cabezas por allá diciendo sí, doblemente sí, hasta con las manos sí. Porque es doloroso en todos los aspectos. ¿Son una bendición de Dios? ¿Son un regalo de Dios? Sí, sí lo son. Lo voy a dejar ahí. El problema está en que el pecado de Adán trajo condenación a nuestra vida. Y la condenación es que nosotros, desde el momento en que nacemos, estamos condenados a pasar por un mundo de pecado que nos va a tratar de seducir, que nos va a tratar de influir y que nos va a tratar de arrastrar a la muerte eterna. Y lo va a hacer por todos los días de nuestra vida. Pastor, hasta un bebé recién nacido, hay bebés recién nacidos y tuve el dolor de tener que procesar o practicar un funeral en un bebé que nació prematuro y nació con muchos problemas. Y es terrible porque uno ve esa pobre criatura indefensa ahí que pasó por tantos problemas y estuvo enchufada a máquinas por días y se queda uno, pero Señor, no quiero preguntar por qué, porque a veces la respuesta es más dolorosa que la pregunta. Pero quiero preguntar
O quiero decirle al Señor, mira, no sé por qué pasa esto, pero te pido que tomes a esta criatura en sus brazos y que le des consuelo a sus padres. Pero eso es parte de nuestra condenación. Vivimos condenados a experimentar la muerte, a experimentar dolor y a experimentar sufrimiento gracias al pecado de un solo hombre. Después de Adán pasó Abraham, y Abraham trajo a la promesa. Dios trajo a través de Abraham la promesa con Isaac. Isaac fue el padre de Jacob y Esaú, y a través de la línea de Jacob llega Jesucristo. Pero en medio de todo esto, el pueblo de Israel se hace esclavo de Egipto durante un periodo, después de un periodo de hambruna en la tierra, por toda la tierra, y terminan ellos esclavizados en Egipto. El Señor los saca con poder y los lleva hasta el monte Sinaí, donde entrega la ley. El detalle de todo esto es que la ley no la dio Dios porque era bien santurrón el pueblo de Dios. Se las dio para exponer todos los problemas y todo el pecado y toda la basura que el pueblo venía arrastrando desde la cultura egipcia. El problema está en que muchos del pueblo de Israel no lo creyeron o no hicieron caso a lo que Dios estaba hablando. Y entonces vino el problema, vino juicio. Vinieron los ataques de los pueblos de otras naciones, vino el destierro a Babilonia. La ley existió simple y sencillamente para exponer qué tan pecaminosos somos nosotros. Oye, pastor, pero entonces Dios es un Dios duro. La Biblia no dice algo diferente. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Y es por eso que nos dio a Jesús, para darnos gracia a través de Él y poder perdonar nuestros pecados y no tener que pasar por el juicio, sino pasar por el proceso de limpieza y de transformación. Y ahora sí, como dice el chiste, a todos nos afectó el pecado de un solo hombre. Nos hizo daño absolutamente a todos, sin excepción. De hecho dice Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, a mi punto de vista, no es una palabra relativa, es una palabra absoluta, y eso significa cada ser humano que camina por esta tierra, excepto por una sola persona. Hebreos 4:15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todos y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Segunda de Corintios lo confirma en el capítulo 5, versículo 21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Hebreos 9:28, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar todos los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Dios sabía que le íbamos a regar, y Dios sabía que no íbamos a poder salir del hoyo, y Dios desde el principio, desde que cayeron Adán y Eva, dio la primera profecía del Mesías, quien iba a venir a tomar los pecados de toda la gente y a llevarlos a la cruz y colgarlos en esa cruz una vez y para siempre. Dios le dijo a Eva, tu simiente pisará a la serpiente en la cabeza. Jesús destruiría a la serpiente, quien es el maligno, quien trajo la muerte a la perfecta creación de Dios. Y eso haría que fueran salvos de ahí en adelante toda la gente, toda la humanidad. Jesucristo nos redimió. Si usted no sabe lo que significa la palabra redención, déjele explico. Una persona que quería salvar a otra persona en la época de la ley, bajo la ley antes de Cristo, si una persona, un primogénito por ejemplo, Dios dijo, todos los primogénitos varones son míos, todos. Y para no sacrificar a su hijo, porque esa es una práctica que Dios abominaba, Dios dice, pero en lugar del hijo, tú lo vas a redimir a través de esta ofrenda en específico. Tenían que traer un cordero, tenían que traer también la libación y tenían que traer la masa. Y a través de eso redimían a esa persona, quiere decir la compraban, la salvaban.
Cuando una persona redimía a un esclavo, significaba que esa persona iba a pagar por el esclavo para rescatarlo y podía hacer con ese esclavo como quisiera. Podía dejarlo libre o podía seguirlo utilizando para sus propios fines. Jesús nos redimió del pecado. ¿Qué significa eso? La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Usted y yo estábamos condenados a morir. Sin embargo, Jesús llevó en él la muerte, llevó en él el castigo del pecado de toda la humanidad para que usted y yo fuéramos rescatados y toda nuestra salvación fue pagada por completo. No dejó ni un centavo en deuda. Todo lo pagó Jesús por usted y por mí en la cruz. Jesús proveyó el perdón de los pecados y no solamente proveyó el perdón, pero garantiza la vida eterna a aquellas personas que le pertenecemos a Él. Eso significa que el día que usted termine y deje este cuerpo mortal en la tumba, usted va a pasar a una vida eterna con Jesús. Y se va a poder olvidar del dolor y el sufrimiento y el frío y el calor y Oklahoma y los políticos y todo lo demás. Un día usted va a llegar al cielo y se va a dar cuenta de por qué valió la pena todo lo que vivió usted aquí. Porque ahorita estamos así de, ay no, y tengo calor, y no puedo hacer esto y no puedo hacer el otro, y a Chuchita la bolsearon. Y no lo entendemos, no sabemos realmente lo que nos está esperando allá arriba, pero un día vamos a llegar allá y vamos a decir, híjole, valió la pena. Toda la carrera, toda la persecución, toda la familia y hasta el chisme que se aventaron las señoras de las gorditas. Todo valió la pena. Le voy a explicar por qué saqué las señoras de las gorditas. Allá en Querétaro, uno de los mercados más grandes, más conocidos, es el Mercado de la Cruz. Si usted va los sábados o los domingos, hay una fila de señoras que están vendiendo tortillas hechas a mano y gorditas. Y están echando el chisme, pero con todo, y están cepillando y están barriéndose a quien pueden. Y va usted pasando, caminando y escucha cómo se lo van barriendo a uno también ahí. Así que hasta el chisme de la señora de las gorditas, va usted a saber que hasta valió la pena pasar por ahí, ser perseguido hasta por la señora de las gorditas. No lo entendemos ahorita, pero un día lo vamos a entender. Pero la parte interesante de esto es que Jesús no nada más rescató nuestras almas de la muerte, y Jesús no nada más pagó por nosotros, y Jesús no nada más murió, pero Jesús también nos está pasando por un proceso de entrenamiento para que usted y yo llevemos su palabra a muchas otras personas. Y solamente 2 personas están convencidas que tienen una misión, los demás se quedan. Al final necesito hablar con ustedes. El Señor nos comisionó para que llevemos las buenas nuevas a toda la gente, a todo el mundo. La parte interesante de las buenas noticias es que solamente son buenas noticias si llegan a tiempo. Recuerdo mis clases de historia y cómo decía que a la corregidora la encerró su marido ahí en su cuarto, en la casa que es ahora de gobierno, en el palacio de gobierno. Y cómo esta mujer dio ahí con el tacón en el piso avisándole al señor Ignacio Pérez para que subiera, y le entregó la carta avisando que se había descubierto la conspiración de la independencia, y todo esto estaba pasando alrededor de ella. Si Ignacio Pérez se hubiera quedado a echar pulque, en lugar de seguir corriendo con el mensaje hasta Dolores, el pueblo de Dolores, no hubieran alcanzado a independizarse a tiempo. Las buenas noticias son solamente buenas si llegan a tiempo. Si a usted le mandan un mensaje avisándole que se ganó la lotería, pero no le llega el mensaje hasta que ya le dieron en su premio a alguien más porque usted nunca lo reclamó, hermano, usted se va a dar de centones en un nopal. Las buenas noticias son buenas solamente cuando llegan a tiempo. Y es ahí donde caemos nosotros. Pablo está dando 4 preguntas. La primera pregunta que nos da es: ¿cómo ellos van a poder invocarlo? ¿Cómo lo van a poder invocar para que lo salve si no creen en él? La segunda pregunta es: ¿cómo puedes creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado?
Durante septiembre trajimos algunos misioneros acá y estuvimos platicando con ustedes y les hablamos del banquete de misiones para Nicaragua y les hablamos también un poquito sobre ¿cómo se llama? Se me fue el avión, ahorita lo alcanzo. Tengo un jet y él no lo sabe, ahorita lo alcanzo. Estuvimos hablándoles de diferentes oportunidades de servicio, diferentes oportunidades de ministrar. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Y luego vengo y les hablo de Muskogee, que vamos a ir y que vamos a llevar gente, apoyo para la gente allá. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Y si nosotros no vamos y hacemos la tarea, nadie la va a hacer. Alguien alguna vez dijo, hermano, si usted no hace lo que el Señor lo mandó a hacer, el Señor va a encontrar a alguien más, pero usted se perdió la bendición de ser bendición para alguien más. Y mire, hermano, si usted no se apunta para ayudar a Nicaragua y si usted no se apunta para Speed the Light, ahora que viene ¿cómo se llama? La subasta de postres en el mes de noviembre, y si usted no se apunta para ayudar a ningún misionero, y si usted no agarra el libro de Kingdom Partners y ora por un misionero, usted es quien se la pierde. No es el misionero, no es el ministerio, porque el Señor, si no lo puede usar a usted porque usted no quiere, Él va a usar a alguien más, pero usted se la pierde. Ay, pastor, ¿cómo que yo me la pierdo? Si mi lana no la gasté. No, pero usted se perdió la oportunidad de que el Señor le doble la cantidad que usted dio para misiones. Es más, déjele pongo un ejemplo rápido. Cuando nosotros damos a misiones, normalmente llegamos al final del año y hacemos revisión de lo que estamos dando y aumentamos. Y cada vez que aumentamos, el Señor lo regresa a través de un aumento de sueldo, a través de algo que pasa que nos deja algo de ganancias económicas a nosotros. Pero el Señor por lo menos nos devuelve 4 veces, por lo menos, lo que estamos dando a misiones. Mínimo. Pero si usted no da nada, usted se la pierde. Porque quien a Dios presta, no está echando en saco roto. Quien le da a Dios, Dios se lo va a recompensar. Y no necesita usted pasar desfilando aquí, estoy dando para misiones. Que tu mano derecha no sepa, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. No necesita usted publicarlo en el Times ni en el ni en ningún lado. Lo único que usted tiene que hacer es hacer un compromiso con Dios y poner esa tarjeta de compromiso ahí y dar fielmente cada vez que usted puede dar, porque el día que usted se dé cuenta de cuán bendecido va a ser usted por bendecir a alguien más, usted va a entender entonces que se la ha estado perdiendo todo este tiempo. Nosotros tenemos que llevar el evangelio a todas partes. A lo mejor usted no puede ir. No, es que a mí los aviones nomás me dan mucho miedo, pastor. Yo no. Ahora, si vamos en barco, pues sí. Pero que sea uno de esos cruceros que van parando en varias islas del Caribe, pastor. No, bueno, eso ya es otra cosa. Usted ya nomás se quiere ir a pasear. Ay, no, pastor, es que yo no puedo salir del país porque cada vez que cruzo la frontera me sale un sarpullido, pero de aquellos. No, bueno, si le salen ronchas al salir del país, esa es otra cosa, hermano, necesitamos hablar usted y yo. Pero si usted no puede ir por la razón que sea, porque la comida le hace daño, porque no le gusta salir en viajes, porque le cae gordo viajar con el pastor, mire, la razón que sea que no quiere salir o no puede salir, usted puede de todas maneras ayudar a la gente a recibir las buenas noticias del evangelio. ¿Quiere que le dé algunas formas en que lo puede hacer? Saque pluma, apúntelas. La primera, en lugar de estar posteando memes raros en las redes sociales, póngase a publicar mensajes y póngase a publicar versículos de la Biblia. Haga que llegue a través de las redes sociales. Mire, si Facebook le cancela su cuenta, lo tomamos como persecución. Y es realmente persecución, que están tratando de callar al evangelio. En lugar de estar compartiendo videos de gatos, comparta las prédicas en las redes sociales. De para misiones,
cuando hablemos de Speed the Light y cuando hablemos del banquete de Nicaragua, cuando hablemos de importantes ministerios y ministros que están allá afuera, hermano, haga el esfuerzo y ponga 5, 10 dólares, 20 dólares en la ofrenda. Si no puede dar porque usted de plano le cuesta mucho trabajo soltar el codo, entonces agarre el libro de Kingdom Partners y póngase a orar por alguien. Eso sí, ahí sí no me puede decir que no lo puede hacer, porque entonces vamos a tener que revisar la programación de la televisión que usted ve. Estoy siendo completamente honesto. Si usted no tiene tiempo para orar, usted tiene que hacer el tiempo para orar. Tiene que poder, aunque sea, orar por alguien. Mire, si agarra el libro de Kingdom Partners y ora por 8 personas todos los días, usted va a haber orado por todos los misioneros que están en ese libro dentro de los 2 próximos meses. Así de fácil. Nada más orar. ¿Por qué es tan importante orar? Varias razones. Las más importantes es porque usted está cubriendo en oración a una persona que está haciendo el trabajo que usted no puede o no quiere hacer. Número 2, porque dentro del proceso de orar por esa persona, el Señor le va a traer convicción de que usted necesita aportar recursos financieros también. Ustedes escucharon a los hermanos Quinn la semana pasada. Ellos no pueden trabajar sin dinero. Ellos no pueden operar sin dinero. La clínica de Nicaragua, si usted estuvo en el banquete, pudo escuchar que les subieron los impuestos ridículamente. Todo el dinero que entra de los Estados Unidos o de otros países ahora tiene una cantidad estúpida de impuestos. No pueden operar sin dinero. El gobierno les está sacando lo poco que están recibiendo. Entonces hay que subir más nuestros donativos para ellos para que les alcance después de los impuestos para algo. Necesitan poder operar. Escucharon ustedes que para muchos poblados del área de La Ceiba es más fácil llevar a la gente, aunque sea en hamaca, a la clínica, que esperar a que llegue una ambulancia de la ciudad. Es importante el dinero que usted da, es importante la oración que usted da, es importante el poco o mucho trabajo que usted pueda hacer, que ojalá sea mucho y no nada más poco. Y eso contesta la pregunta de cómo podemos hacer en la práctica contestar estas 4 preguntas que está soltando el apóstol Pablo en Romanos. Es a través de enviar, a través de asociarnos con la gente. Vimos la semana pasada 3 de Juan, versículos 7 y 8. Dice, pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Está en nosotros. Todo el trabajo que ellos hacen, todo el éxito que ellos puedan alcanzar, está en nosotros. Oraciones, apoyo económico, aún ir y llevar gente. En 2020 se cancelaron las oportunidades de viajes a misiones y la iglesia va a reiniciar los viajes a misiones, de hecho el año que entra. Así que vamos a tratar de llevar gente a misiones. Si usted está interesado en ir, vamos a empezar a tener información sobre el viaje a misiones pronto y seguramente van a hacer un launch ahí abajo para poder hablarnos de qué proyectos hay y cuál va a ser el viaje a misiones y cuánto va a costar, porque la iglesia no va a pagar los boletos de avión de todos. Nosotros tenemos que poner nuestra parte para ir. Si no duele, entonces no es sacrificio. ¿Está usted de acuerdo? Les voy a dar un poquito de estadísticas, están también en sus hojas. Asambleas de Dios, tenemos aproximadamente 2,700 misioneros. Están ocupando o están ministrando en 155 naciones o provincias. De estas personas, 86 millones de creyentes y tenemos 450,000 iglesias de Asambleas de Dios en todo el mundo. Nada más en el año 2023 se aprobaron 258 misioneros asociados. Esta cantidad, usted dice, hay 200 y cacho, es bien poquito. Es muy poquita gente para la cantidad de trabajo que hay ahí afuera. A pesar de que fue uno de los mejores años. La siguiente cifra es impresionante. El 42% del mundo tiene acceso limitado o nulo al Evangelio. Si pensó usted que estaba cerca de la venida de Cristo, hermano,
tengo noticias. Nos falta alcanzar el 42% del mundo. El 42% del mundo. Hay dos iniciativas misioneras principales que deben movilizarse. El primero, tenemos un fondo que se llama el Fondo de Remitentes. Mire, cuando un misionero es recién nombrado, y tengo hermanos aquí que han pasado por la escuela del ministerio de Oklahoma, esa es una de las fases. Puede uno estudiar para convertirse en ministro nada más, o puede uno estudiar para ser misionero. Cuando un misionero se gradúa, ese misionero a lo mejor el Señor lo llamó a Timbuktu, pero tiene que llegar a Timbuktu de alguna manera. Muy probablemente es un muchacho que acaba de terminar sus estudios universitarios y se graduó como misionero de ahí. Yo no sé si usted se acuerda de sus años de cuando estaba estudiando en la universidad, pero muchos de nosotros vivíamos de pura maruchan. Honestamente. Y si no era maruchan, era entonces algo más bajo que la maruchan, pero vivíamos de muy poco. Y así pasa con estos jóvenes. Ellos necesitan un boleto de avión para llegar al lugar, necesitan dinero para encontrar en dónde quedarse, necesitan dinero para poderse transportar, necesitan dinero para comprar ropa, para comprar cosas acordes a la región. Si el muchacho, por ejemplo, está saliendo de Michigan, tiene puras chamarras y pura ropa caliente, y va a llegar a Timbuktu que hace puro calor nada más todo el año, pues se va a morir, se va a terminar de cocinar él solo, al vapor. Necesita comprarse ropa que vaya acorde a la región, a la zona, a la cultura incluso. Que las mujeres, por ejemplo, hay algunas zonas en México, si usted va a las montañas, las mujeres no pueden usar pantalones, completamente en contra de la cultura de esa área. Tienen que utilizar huipil. Usted llega a México, no tiene huipiles, tiene que comprarlos. Y hombres, no podemos ir con short. Es en contra de la cultura. Tenemos que ir con pantalón de manta, y tenemos que ir con guayabera, y tenemos que ir con no sé qué otras cosas también pide la cultura. Y eso es porque para poder alcanzar a la gente de esa cultura, usted tiene que adaptarse a la cultura para poderles entregar el evangelio. Entonces imagínese este muchacho que acaba de salir de una dieta estricta de maruchan. No tiene realmente ropa adecuada, no puede viajar, o no tiene el dinero para viajar, necesita dinero. Entonces este fondo del remitente les da recursos a esas personas que acaban de graduarse de misioneros para que ellos puedan llegar al campo de misiones y establecerse en el campo de misiones. Esa es una de las áreas en que Asambleas de Dios necesita ayuda. Tenemos otra. La prioridad budista hindú. Hay casi 2,000 millones de personas que practican el hinduismo o el budismo en el mundo. La mayoría de ellos jamás ha recibido una presentación adecuada del evangelio. Este particular movimiento está preparando gente que vaya y lleve el evangelio, pero esto es a través de lugares como el hermano Quinn, que están en escuelas, como Chi Alpha, por ejemplo. ¿Qué hacen estos ministerios? Ellos van a las escuelas donde hay estudiantes internacionales, les entregan el evangelio y los preparan para que ellos regresen a sus tierras después de estudiar la universidad, y al regresar de regreso a la redundancia, y al regresar a su país nuevamente, ellos llevan el evangelio con ellos y lo pueden presentar a su cultura, a su gente, de la manera que es correcto y apropiado. Así que es muy, muy importante también esto, el poder estar apoyando a Chi Alpha, a gente como los hermanos Quinn, por ejemplo. Es bien importante porque ellos están preparando a esos jóvenes para que regresen a su país, lleven el evangelio a su propia cultura. Si nosotros, aún siendo un poquito más morenitos y a veces hasta con los pelos parados, no nos dejan entrar a un país que está cerrado al evangelio porque somos extranjeros, para nosotros va a ser muy difícil llevar el evangelio a un país, por ejemplo, musulmán. Sin embargo, si sus estudiantes se preparan en una escuela, reciben el evangelio, reciben a Cristo y después ellos regresan a su país, ellos pueden llevar el evangelio con ellos. Es por eso que es bien importante apoyar esos ministerios, justamente. El objetivo de Asambleas de Dios es aumentar el número de misioneros y obreros en 150 en los próximos 5 años.
Aumentar el financiamiento a $15 millones, formar un equipo de creyentes comprometidos que oren. ¿Cómo lo hacemos? A través de levantar líderes indígenas. Chi Alpha nuevamente es una de las principales organizaciones que nos están apoyando en esto. Establecer centros de capacitación para plantadores de iglesias. Establecer cafeterías enfocadas a ser discípulos. Aguas con esto de las cafeterías enfocadas a ser discípulos. No es para que usted vaya a echar el chisme. Lo que ocurre en estas cafeterías es que esas cafeterías son de gente cristiana y establecen un ambiente cristiano dentro de la cafetería en que la gente se puede sentir cómoda para ir a hablar. Y muchas veces el mismo personal de la cafetería empiezan a introducir el evangelio a las personas que están yendo a consumir el producto. El propósito primario de las cafeterías es proveer un ambiente seguro para que la gente se desenvuelva, para que la gente reciba la consejería que necesitan y para que la gente reciba el evangelio. Parte interesante, ustedes escucharon el testimonio de los hermanos Quinn, pero es súper crucial el poder llegar a la cultura a través de sus mismos integrantes de la cultura. Estaban platicando que incluso un ateo se convirtió a Cristo, y no solamente se convirtió a Cristo, pero se volvió el líder del grupo. Es saber llegar a la gente. Y si nosotros no sabemos cómo llegar, tenemos que apoyar al que sí lo sabe hacer. Porque podemos crear nuestros grupos aquí de apoyos para hispanos, pero nada más por el hecho de que somos iglesia cristiana van a decir, híjole, no, es que si voy a la iglesia me van a sacar todos mis pecados a la luz. Pues no yo, el Espíritu Santo. Usted sabe que yo no condeno. Usted sabe que nosotros tratamos de regresar a la gente al redil con amor, pero no toda la gente lo sabe. Así que ven el nombre de una iglesia cristiana, uy no, estos nomás me van a dar el tiro de gracia. Dice la palabra en Lucas 10. Y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. La pregunta que sigue ahí a continuación es una pregunta que no necesita contestármela ahorita usted. Esa pregunta es para que usted la ponga en el espejo ahí enfrente donde usted se ve todos los días. Es más, le voy a dar un consejo, péguela con cinta en la televisión. El propósito de esa pregunta es ayudarle a todos los días pensar y meditar. ¿Qué puedo hacer para ayudar a esta gente a cumplir la misión o para ser parte del cumplimiento de la misión? Todos somos llamados. Recibimos esa consigna todos nosotros. Y la parte interesante es que usted tiene familia, tiene vecinos, tiene amigos, tiene compañeros de trabajo. Pastor, no tengo trabajo. Bueno, esa es otra historia. Hay que ayudarle a conseguir uno para que tenga compañeros de trabajo. Pero todos tenemos a alguien con quien interactuamos todos los días que no conoce de Cristo. Y hermano, usted no necesita ser misionero titulado para traer a alguien a Cristo. He escuchado en muchas ocasiones, pastor, necesitamos ir tocando de puerta en puerta. Y les voy a decir, esa no es la forma más efectiva de predicar el evangelio. ¿Quieres saber cuál es la forma más efectiva de predicar el evangelio? Lea los evangelios. ¿Qué hizo Jesús? Cada vez que él iba a predicar el evangelio, Jesús iba a donde había necesidad, satisfacía la necesidad y entregaba el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque yo le puedo hablar a la gente por media hora, 1 hora, 2, 3, 10, 12 horas sobre la palabra de Dios, pero si no satisfago su necesidad básica, la persona no me va a escuchar. Entonces, ¿qué está sugiriendo, pastor? Vamos a asar carne a un parque. Ponemos un letrero, carne asada y chorizo gratis. A lo mejor ustedes de la cultura de chorizo. Yo vengo de Querétaro, donde teníamos ahí que el chorizo argentino y que el chorizo español y que el chorizo chileno.
Pues a lo mejor hay alguien a quien le gustan los tacos de chorizo, yo qué sé. Se oye chistoso, ¿no? Bueno, entonces ponemos los nopales y la cebollita gratis. Tacos, salsa hecha en casa. ¿Por qué es tan importante? Porque mire, una persona viene, esa persona come, se llena la barriga y entre lo que está llenándose la barriga y no, alguien ya le hizo conversación. Y mientras está haciendo conversación, esta persona es tocada por el Espíritu Santo. Y cuando es tocada por el Espíritu Santo, esta persona empieza a sentir una diferencia dentro de ella. Punto excelente para que usted los invite a la iglesia. ¿Y sabe qué? Esa persona va a traer a alguien más. Si usted gana al varón de la casa, usted tiene a la casa completa. Es más fácil traer a toda la familia si se convierte el varón que traer a toda la familia si se convierte solo la mujer. ¿Sabe por qué? No es cuestión de discriminación ni ninguna de esas cochinadas. Porque si rompemos el espíritu de machismo en el mundo hispano, el varón va a traer a su mujer por convicción y la mujer lo va a seguir. Cuando vea que el hombre ya no es machista, ya no es agresivo, ya no es golpeador, ya no es hablador, ya no es chismoso, ya no es borracho, ya no es... ¿Cierto o no? Por eso nos cuesta tanto trabajo traer gente al grupo de varones, por el espíritu machista. Y lo vamos a lograr con unos cuantos que logremos romper. Vamos a traer más. Así funciona. Así que busque a la persona adecuada, busque a la tía, a la prima, a la sobrina, a la amiga de una amiga, a la abuelita, a la bisabuelita, a la tatarabuelita. Usted tráigase a quien pueda. Hermano, es que no sé por dónde empezar a predicarles. Hermano, los evangelios están llenos de ideas. Solamente abra los evangelios. Vea cómo predicó Jesús. Él usaba parábolas, él usaba historias. Algo que me fascinó a mí alguna vez, escuchar a alguien que me dijo: ¿cómo empiezo a leer la Biblia? Siempre que la abro me habla. A mí también, ese es el punto, que nos hable. No, pero es que siempre me hace sentir mal. Bueno, muchos tenemos, yo he contado entre ellos, mucho que pulir en nuestra alma. Y cada vez que abrimos la palabra de Dios, el Señor va a exaltar y levantar eso enfrente de nosotros para que agarremos ya sea la lija de alto calibre o la lija de acabado fino, y con la que nos toque. Hay veces que el Señor no saca la lijadora, hay veces que el Señor saca el disco para cortar metal y nos pone una pulida pero bien sabrosa. Hay que abrir la palabra de Dios. Entonces, ¿no sabe cómo empezar? Abra los evangelios. Mire, Jesús llegó a convertir hasta líderes religiosos. ¿Cómo le hizo? A través de historias, a través de parábolas, a través de exaltar la necesidad humana y saciarla. Sanó paralíticos, sanó ciegos, sanó sordos, sanó mudos, sanó suegras. No, léalo, sanó a la suegra de Pedro. Bueno, ¿te crees que estoy echando chiste aquí? Hasta la suegra de Pedro sanó. Digo, ya con eso es suficiente. Puede sanar a cualquiera. Seguramente a Pedro también le tocó su sanada de vez en cuando. Y vaya que Pedro era Pedrito, ¿no? Les voy a pedir que se pongan de pie por unos segundos más. Este mensaje no era para regañarlos. Creo que se rieron un ratito. Pero lo importante de este mensaje es que entendamos que nuestra primordial propósito en esta tierra es llevar el evangelio a la gente y llevar las noticias cuando todavía son buenas noticias. Si usted sabe que una persona está en el hospital y usted llega para el funeral, ya se acabó, ya no hay nada que hacer. El chiste era ir cuando estaba vivo, que todavía había reacción, que todavía podía tomar una decisión. Las noticias son buenas noticias cuando llegan a tiempo.
Si usted nos está viendo en línea o está aquí en el auditorio, jamás ha tomado la decisión de seguir a Cristo y a lo mejor dice hoy, bueno, pues lo voy a reconsiderar porque si ahora yo tengo que enseñar, te pierdes de mucho si no tomas esa decisión hoy. Porque el seguir a Cristo no es nada más tener que ir a predicar el evangelio y tener que hacer X o Y. Es realmente recibir salvación, recibir vida eterna y formar parte de una familia. Dice la palabra que cuando venimos a Cristo nos convertimos en una nueva creación, pero también somos adoptados a la familia de Cristo. Eso significa que nos convertimos en herederos de todas las promesas de Dios para Jesús, ahora son nuestras. Así que si usted no ha recibido a Cristo antes y hoy dice yo quiero recibir a Jesús, yo quiero formar parte de su familia, yo quiero ser rescatado de la muerte, yo quiero ser traído a vida eterna, estás en el lugar correcto. Si jamás has hecho la decisión y estás en este lugar, nada más alza tu mano donde estás. Quiero saber que estás tomando esta decisión. Si estás del otro lado de la cámara, te voy a pedir que me contactes al final. Vamos a poner la información de contacto en la pantalla en unos minutos más. Si estás listo, vamos a hacer esa oración, vamos a orar juntos. Señor Jesús, te doy gracias por la salvación que tú me has ofrecido. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que tú tienes poder y eres poderoso suficiente para vencer a la muerte. Creo en tu muerte y creo en tu resurrección. En esta hora te confieso como mi único Señor y Salvador. Te pido que entres en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, te voy a pedir que me contactes al 918-272-5219 o a fmonroy@wasafirst.com o a través de las redes sociales. Quiero escuchar tu historia y me gustaría decirte qué significa lo que acabas de hacer. A lo mejor está usted aquí y dice, ¿sabes qué, pastor? Yo ya conozco de Cristo, ya tengo algunos años, pero me gustaría tener más poder, más convicción, más fuerza para salir a alcanzar gente allá afuera. Oh, qué bueno que me lo pediste. Vamos a orar juntos. Señor, gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y eres un Dios maravilloso. En esta hora, Señor, te pedimos perdón si hemos indolentemente dejado nuestra tarea de alcanzar gente para ti a un lado. Te pido en esta hora, Señor, que cada corazón que está en este lugar, que cada mente, que cada espíritu se conecten al tuyo para cumplimiento de tu propósito y de tu misión. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos muevas a una inquietud que sea insaciable, Señor, por alcanzar gente, familiares, amigos, alcanzar compañeros de trabajo, a alcanzar incluso gente en la fila para las tortillas. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos des la convicción para hacerlo de una manera completa y totalmente apegada a tu palabra, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, llenos de tu poder. Te pido, Señor, que tu Espíritu caiga sobre cada uno de nosotros, no solamente hoy, sino cada segundo, cada microsegundo, Señor, de nuestra vida. Tu Espíritu esté saturándonos para que seamos una fuente de agua, Señor, que la gente de afuera pueda ver, pueda probar de esa agua y puedan venir a ti. Te pido en el nombre de Jesús que nos des las palabras correctas para hablar, que nos mandes a las personas que están necesitadas y que están desesperadamente gimiendo por ayuda. Señor, ayúdanos a saciar sus necesidades y ayúdanos, Señor, a mostrarles el camino hacia ti de manera que se conviertan a ti, de manera que entreguen su vida a ti y se den cuenta de lo valioso que es la relación con Cristo Jesús. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser completamente llenos de denuedo, completamente, Señor, libres de temor, libres, Señor, del qué dirán, libres, Señor, de todo ese temor de lo que la gente vaya a pensar o decir de mí, sino que seamos como los apóstoles, Señor, que vamos sin temor y vamos llenos de denuedo y llenos de determinación, Señor, a entregar tu palabra a aquellos que necesitan escuchar tu mensaje de salvación. Señor, ayúdanos a ser tus pies, a ser tus manos, a ser tus ojos, tus oídos, a ser tu boca, a hablar tus palabras. Señor, como dice la palabra aquí, ¿quién irá? ¿Quién llevará el mensaje? Señor, henos aquí, como dijo el profeta Isaías, henos aquí, Señor, envíanos a nosotros. Estamos dispuestos a ir a donde tú nos mandes, estamos dispuestos a hablar lo que tú nos mandes, estamos dispuestos a hacer lo que tú nos pidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas a cada persona aquí presente, Señor, que los llenes de tu gracia y de tu favor.
Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú te muevas en sus vidas de una manera sobrenatural y que tú derrames doble porción de tu espíritu y los unjas con una nueva unción, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícelo, Señor, y bendice su casa, bendice sus finanzas, su salud, su trabajo, su familia. Que no les falte nada, Señor, para que no haya una excusa, sino que se dediquen a cumplir tu misión a través de su día a día, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícelo, Señor, y te pido que tú te encargues de cada necesidad. Y así como los discípulos, Señor, que tú los bautices con fuego y con el Espíritu Santo, Señor, y que se conviertan en catalizadores, que se conviertan en esos instrumentos clave, Señor, en tus manos, para que mucha gente pueda escuchar de ti, ya sea directamente a través de ellos o a través de los recursos financieros o la oración que ellos envíen para otras personas, Señor, que están donde ellos no pueden llegar. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les llene de paz hoy, mañana y por siempre.